Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo del plan de formación de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio, en su nivel medio. Y en este caso ya estamos en la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista. A ver, no estaba preparado. En su capítulo, hoy vamos a ver el capítulo tercero, perdón, el capítulo tercero de la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, referida a cuando Perón inicia en 1946 su gobierno. Y si bien es un relato histórico de aquella época, eh, lo comparto con ustedes con la intención, por lo menos, de recrear el camino que recorrió Perón para su revolución en paz, recordando que llegó al gobierno porque el pueblo, consciente, libre y voluntariamente, se organizó a partir del 10 de octubre del 45. En una semana puso 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvo la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. En base a eso, se establecen las elecciones del 26 de febrero del 46 y acá vamos a empezar con el 4 de junio del 46, cuando Perón inicia su acción de gobierno. Y el título de este primera parte del capítulo tercero nos habla de la consolidación y prosecución de las reformas en lo social, económico y político. Y en los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa, que recomiendo particularmente su lectura, que ustedes pueden encontrar en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la parte de libros, porque los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa en el año 1952 se recopilaron y se publicaron con el título Los mensajes de Perón, y que yo con el mismo título le agregué los mensajes del 53, 54, 55 y el del 74, o sea, todos los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa, y cuya lectura es altamente recomendable, porque en él Perón anunciaba la justificación doctrinaria de lo que había hecho y de lo que iba a hacer, y, mejor dicho, decía lo que había hecho y lo que iba a hacer, y daba la justificación doctrinaria de por qué, y a partir de ahí, de esa, de, de esa manifestación doctrinaria, los primeros peronistas de la Escuela Superior Peronista, en un trabajo particular de, ¿cómo se puede decir?, de ordenamiento del pensamiento del general Perón, fueron poniendo en fichas los distintos párrafos de los discursos ante la Asamblea Legislativa, y con eso fueron ordenando después los libros de la Escuela Superior Peronista,
y el pensamiento doctrinario de General Perón. Adelanto esto como concepto, como idea importante, creo yo, para los que de una forma u otra tienen interés en conocer el origen de la doctrina peronista que se fue gestando particularmente a partir de esos discursos ante la Asamblea Legislativa. Y recuerdo una vez más, lo que voy a hacer ante ustedes es leerles esto, compartir con ustedes y recordar una vez más que lo que uno puede hacer desde este Zoom, como todo lo que se puede hacer por Zoom, es simple tarea de información. Y lo que nos pide Perón es una tarea de formación que se puede hacer solamente en el ámbito de militancia en donde uno se desarrolla y con libros, sin libros, donde uno pueda asegurarse en este 2025 de que está frente al pensamiento original de General Perón, tan tergiversado desde hace tanto tiempo, con libros, leyéndolo con los compañeros si no hay alguien que se anime a exponer, leyéndolo con los compañeros, comentándolo, trayéndolo a la realidad, eh, para, como dice Perón, primero leerlo, después hacer la reflexión propia y hacerla después con los compañeros, sentirla, hacerla carne, hacerla propia, hasta que llegue a ser convicción, cosa que se va logrando paulatinamente a medida que uno lo va haciendo carne, haciendo propio, ¿no? Entonces, el 24 de febrero del 46 triunfa Perón y con él las fuerzas más sanas y auténticas de la nacionalidad. Claro que sí. Las masas trabajadoras adquieren definitivamente el lugar, definitivamente en aquella época, el lugar que les corresponde en la vida de la comunidad argentina, y el país todo se prepara para marchar por nuevas sendas de progreso y bienestar. Ese mismo día quedaron derrotadas las fuerzas de la antipatria, representadas por una oligarquía extranjerizante y entreguista que se había refugiado en los más llamados partidos populares, como hoy, diría yo, radical, conservador, socialista, comunista, no tan igual desde ya, que siempre fueron fracciones cómodas para todas las componendas en que los auténticos intereses del pueblo estuvieran ausentes. ¿Por qué? Por lo menos una reflexión que se me ocurre, que también invito a los participantes que si tienen alguna idea, alguna propuesta, alguna reflexión sobre los temas que estamos viendo, me interrumpan, y lo charlamos. Mientras más compartido sea, más rico va a ser para los que de alguna forma u otra algún día lo leen, lo escuchen. Yo creo que la razón fundamental es que estos partidos, no movimientos nacionales como debería ser o propuso Perón que fuera el peronismo, no tenían una doctrina clara como propuso Perón que tengamos los peronistas, o sea, una finalidad clara. Y entonces cada uno, como pasa hoy en la política argentina, se acomoda primero al no tener una finalidad clara, una doctrina clara que oriente la acción política, como propone Perón. Cada uno hace lo que se le parece y, por supuesto, al no contar con una doctrina clara, un apoyo claro, una transmisión clara, una participación del conjunto del pueblo, el dirigente se siente, diríamos,
en la libertad de hacer lo que le parece o lo que considera que debería ser. Y ahí vienen las componendas de todo tipo que lamentablemente también se dan hoy. Pero los compañeros del primer peronismo en esta materia y en este tema nos están relatando la situación que se vivió en aquella época, que no fue, como pueden comprobar, absolutamente parecida, o diría igual, cambiando los nombres, a la que hemos vivido y estamos viviendo. Que siempre fueron fracciones cómodas para todas las componendas en que los auténticos intereses del pueblo estuvieran ausentes, ayer y hoy. En tal inteligencia se unieron en la llamada Unión Democrática, de triste memoria en los anales de la altivez cívica. Los radicales, los conservadores, los socialistas, de aquella época, los de hoy más o menos. En efecto, en su organización y en sus procedimientos se percibió la mano oculta de un imperialismo agresivo como hoy y la intromisión de un embajador atrevido e insolente como hoy en la República Argentina, alentado por los desatinos de una oposición que comenzaba a sentirse impotente frente al avasallador empuje del pueblo en marcha. Así lo denunció bíblicamente Perón el 12 de febrero del 46 al proclamarse su candidatura. El señor Braden, hoy le podríamos llamar, ¿cómo se llama ahora el nuevo embajador? Que parece el nuevo Braden. Besen. ¿Cómo se llama, Marcelo? Besen. Besen. Sí. Como Besen, pero Besen. Besen, sí. Tenemos Besen y tenemos la Mela. Un poco más y nos ponen en bola. Sí. Besen y la Mela, sí. Quebrando toda tradición diplomática, toma partido a favor de nuestros adversarios, vuelca su poder, que no le es propio, en favor de los enemigos de la nacionalidad, como hoy, pronunciando un discurso en Rosario que llena de asombro, estupor e inquietud a nuestro país y a todas las naciones latinoamericanas. A partir de este momento se suceden los discursos y las declaraciones, y el embajador Braden, sin despojarse de su investidura, se convierte en el jefe omnipotente e indiscutido de la oposición, a la que alienta, organiza, ordena y conduce con mano firme y oculto desprecio. Esta mención de Braden, ¿no? me hace evocar una reflexión que quiero compartir siempre con los compañeros. Cada vez que uno lee las dificultades y los problemas y las situaciones que vivió Perón en los primeros 2 años, desde el 43 en adelante hasta el 55, fueron exactamente los mismos problemas y casi a veces calcados, como en este caso de la situación que estamos viviendo en la República Argentina hoy, 13 de noviembre de 2025. No podrían emplearse palabras más precisas para señalar el proceso de organización de las fuerzas que el 24 de febrero del 46 disputaron el gobierno al general Perón. Si bien estas fuerzas, que contaban con todo el apoyo del egoísmo capitalista, de la gran prensa del país y del exterior, miren los enemigos de antes, el egoísmo capitalista, la gran prensa del país y del exterior, y de todos los medios de publicidad y propaganda, igual que hoy, y con la no disimulada ayuda de más de una poderosa nación, igual que hoy, cayeron derrotadas en medio de su asombro en comicios tan ejemplares que ni siquiera les quedó el recurso pueril de su impugnación.
Pero hoy estaba, ahora que ya terminé de poner a disposición de los compañeros los libros de la Escuela Superior Peronista y unos libros que traté de recopilar con textos referidos al sindicalismo, estaba repasando con con la idea, sí, este, yo les pediría que se muteen, si no, si quieren hacer alguna pregunta con mucho gusto y una participación con mucho gusto, si no, que se muteen, por favor, para no interrumpir la exposición. Les decía que ahora que estoy un poco más, eh, como, más suelto, no estoy con el trabajo de poner a disposición de los compañeros el plan de la Escuela Superior Peronista, estaba viendo con la idea de poner a la consideración de los compañeros el camino que instrumentó Perón para lograr todo esto que logró, porque pareciera milagro, y no fue ningún milagro. La acción de Perón fue fundamentalmente a través de la formación, porque pensaba poner, o sea, recopilar, y si puedo voy a hacer un libro, con las que pensaba llamarle las escuelas de Perón. Y ya en 1944 creó una institución, que ahora no me acuerdo, instituto, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, creó un instituto que después fue, diríamos, el creador de las escuelas fábricas, de las escuelas después, y todo un proceso para perfeccionar a los trabajadores jóvenes, después a los trabajadores mayores, y todo un proceso de aprendizaje que después fueron a las escuelas industriales y después fue a la Universidad Obrera, o sea, todo un proceso de lo que él llamó elevar la cultura social y cívica del pueblo, en la que el pueblo se sintió participante, los trabajadores se sintieron participantes, después vinieron las escuelas este, sindicales, después vinieron la Escuela Superior Peronista, en el 51, en el 53 las escuelas regionales en cada provincia, después la Escuela Superior Sindical en la CGT, el Instituto Superior, o sea, hubo un trabajo de Perón que yo le llamaría un trabajo espiritual, un trabajo del alimento del alma o de la inteligencia y del perfeccionamiento de los argentinos, que realmente fue ese, como todo lo espiritual, eso que no se ve, pero que es lo más importante. Quería compartir esto porque vale, ahora vamos a relatar más o menos el camino que recorrió Perón, pero hay algo que no se ve y que está debajo de todas estas realizaciones y que son el fundamento, creo yo, y que deberíamos nosotros, y por lo menos proponemos recrear un plan de formación social y política y doctrinaria nacional, como fue por lo menos el plan de la Escuela Superior Peronista, cuyos libros desde ya están al alcance de todos en sus textos y en sus tapas en la página web escuelasuperiorperonista.com. Y lo referido al sindicalismo en la misma página, pero en el apartado, diríamos que tiene el sitio web escuelasuperiorperonista.com, en el apartado referido al sindicalismo. Entonces, si bien las fuerzas que contaron con todo el apoyo del egoísmo capitalista, de la gran prensa del país y del exterior, de todos los medios de publicidad y propaganda, y con la no disimulada ayuda de más de una poderosa nación, cayeron derrotadas en medio de su asombro
en comicios tan ejemplares que ni siquiera les quedó recurso pueril de su impugnación. Y otro tema central que hay que está debajo de todo esto, que Perón, a diferencia lamentablemente de lo que nos pasa ahora, siempre presentó proyectos, presentó realizaciones, etcétera, etcétera, como vamos a ver enseguida. Meses después, el 4 de junio, Perón ascenderá al gobierno y les dirá el modo, a modo de invitación y llamamiento a la unidad de todos los argentinos en el esfuerzo común de esta manera. La famosísima frase de Perón. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo, del pueblo, del pueblo, no de mi grupo, no de mi sindicato solamente, no de mi organización, del pueblo argentino. Mi guía, la bandera de la patria. Perón asciende al gobierno, al sillón de Rivadavia, y a pesar de su generoso llamado a la concordia, como hoy, conoce de antemano las fuerzas que deberá enfrentar. Sabe que la lucha no ha terminado y que ella deberá renovarse día a día. El triunfo del general Perón, pese a los presagios derrotistas de la oposición, crea desde un principio un clima de calma y tranquilidad general. Es esta otra gran realización del líder: pacificar el país e impedir, por consecuencia, el avivamiento de una ráfaga de odios alimentada desde muchas partes que lo hubiesen llevado a un periodo cruento y doloroso. Miren ustedes, otra repetición calcada, opuesta a lo que pasa hoy. Hoy desde el gobierno nos tiran ráfagas de odio alimentadas desde las cúpulas más importantes del gobierno cipayo y vendepatria que hoy tenemos. El 4 de junio del 46 presta el general Perón juramento ante la Asamblea Legislativa y da lectura a su primer mensaje al que hacía referencia antes, ¿no? Extraordinaria pieza oratoria, tanto por su forma como por su contenido, y que está llamada a figurar en primer término entre las mejores antologías de la oratoria oficial. En ese mensaje hace el análisis, ve lo que yo le trataba de decir antes, hace el análisis de las situaciones que debió enfrentar, y una vez más, en pasajes distintos del mismo, señala su altivo concepto de la soberanía. Ahí empiezan a transmitir sus conceptos doctrinarios. Esta fe en sus destinos y esta plena conciencia de la nación soberana, justa e independiente que Perón devolvió al pueblo puede considerarse otra realización del conductor. Estamos hablando de las realizaciones del peronismo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. O sea, en la concepción política y doctrinaria que Perón fue gestando paulatinamente. Concepción de carácter netamente espiritual, único proyecto en el mundo que yo conozca que da preeminencia, o que deberíamos los peronistas dar preeminencia a lo espiritual, porque consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano una armonía de materia y espíritu. No somos materialistas, somos realistas. El ser humano es una armonía de materia y espíritu. Una concepción de carácter netamente espiritual pasa a formar tal vez el hecho inicial de la revolución
que en ese terreno y en el de la cultura, Perón emprende y realiza. Es que la revolución justicialista promueve todas las actividades de la nación, sociales, políticas, económicas, morales, espirituales e intelectuales. A esto me refería antes, hablando de el desarrollo general y espiritual que estaba debajo de la acción, debajo o diríamos en forma invisible como todo lo espiritual, pero tan real e importante como dice Perón en otro lado, ¿no? O sea, que la acción política, hay un texto de él que no me lo acuerdo de memoria, pero la idea es que lo político se puede destruir en un día. Lo económico depende, más o menos. En una semana, como lo hicieron esto, un año, pero lo que se hace culturalmente no, no se borra jamás, o por lo menos tiene un alto grado de permanencia. En dicho mensaje, hablando de que la revolución justicialista promueve todas las actividades de la nación, deberíamos promover todas las actividades de la nación, sociales, políticas, económicas, morales, espirituales e intelectuales. Para eso deberíamos tener una escuela nacional de formación política y doctrinaria como la Escuela Superior Peronista, o una deberíamos tener una o varias universidades donde todos estos temas se desarrollen con amplitud y con criterio peronista. Yo siempre digo que para mí el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento nacional y particularmente el pensamiento de Perón. En dicho mensaje, el presidente electo formula un insistente llamado a la unidad nacional, otro tema central de Perón, que en el discurso de 1950 ante la Asamblea Legislativa lo desarrolla y cuya lectura recomiendo también efusivamente. Y ahí habla de la unidad nacional como la finalidad primera. La finalidad primera. El presidente electo formula un insistente llamado a la unidad nacional y una invitación a la colaboración constructiva de todos los sectores de la opinión. Y lo hacía honestamente, Perón siempre lo hizo honestamente. Y señala el hecho auspicioso que tiene todo el simbólico valor de un hito demarcatorio cuando dice: después del paréntesis revolucionario, cuyo fallo pronunciará la historia, entramos hoy definitivamente por el camino de la normalidad política, que fue lo que buscó él siempre, pero con participación del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para el conjunto del pueblo argentino. Dentro de ese orden de ideas expone en síntesis admirable la fórmula de su gobierno diciendo: en lo interno, respeto absoluto a la esencia de nuestra tradición y nuestras instituciones. Elevación progresiva de la cultura en todos los aspectos. Esto es lo que ya lo venía haciendo. Y mejoramiento económico de todos los habitantes. Justicia social, felicidad del pueblo. O sea, dicho de otra manera, mejoramiento económico de todos los habitantes. Que todos puedan desarrollarse libremente, que todos puedan no me sale la palabra, tener el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, que van a ser los conceptos que después Perón va a ir desarrollando paulatinamente. En lo exterior, mantenimiento inquebrantable, firme e intransigente de nuestra soberanía
y cumplimiento sincero de nuestros compromisos internacionales. Ay, 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 qué diferencia con lo de hoy. Y más adelante, para aquellos que esperaban el abandono a su política social, no consentiré de desandar el camino recorrido por la República en punto a reivindicaciones de los trabajadores. Por el contrario, será proseguida la ruta del mejoramiento social de todos los habitantes de nuestra patria. Todos los habitantes de nuestra patria. Fue siempre el objetivo de Perón, el conjunto del pueblo y para el pueblo, para todos. Y la formación también era para todos y para todas. Expone su doctrina en todos los aspectos de la actividad gubernativa, como yo quería decir antes. ¿Sí? En lo atinente a la cultura adelanta conceptos verdaderamente renovadores, hablando de realizaciones, que después las va a ir haciendo. Las universidades no han de ser el recinto de los que quieren estudiar o de los que económicamente pueden hacerlo, sino de los que merezcan por sus dotes intelectuales, aunque no puedan económicamente. La capacidad y no el dinero ha de ser la llave que abra a todos los ciudadanos y ciudadanas las puertas de la ciencia. El mensaje del 4 de junio del 46 es el primer acto oficial de Perón como presidente de los argentinos. Y el 26 de junio del 46 vuelve Perón al Congreso y declara inaugurado el primer periodo de sesiones, primer periodo peronista de sesiones. Claro. En su mensaje hace un somero análisis de su labor futura, expresando. Él explicaba lo que había hecho y por qué lo había hecho y cómo lo había hecho y los planes que tenía, permanentemente planes. El primer plan quinquenal, como vamos a ver sintéticamente hoy, y vamos a tratar de compartir más adelante un poco más. Este acto inaugural significa el retorno integral a la vida institucional del país. Volvemos a la normalidad institucional que todos anhelábamos para implantar con las fuerzas renovadas y renovadoras que me han ayudado una era en la que la voluntad del pueblo, cuyos ideales ha definido tan claramente, determine el futuro, el sentido futuro de la evolución legislativa que precisa el país, con objetivo de encuadrar sus organismos e instituciones dentro de las tendencias, realidades y necesidades del momento presente. Es el momento de las realizaciones prácticas, dice, y va exponiendo sus pensamientos en materia de acción social, económica y política. De ahí que en adelante el país retoma los caminos de la normalidad constitucional y se llevarán a cabo importantes realizaciones. Habrá de consolidar las reformas del periodo revolucionario y continuar y perfeccionar la obra emprendida. Terminado el periodo revolucionario e iniciado el institucional, había que legalizar e incorporar definitivamente al acervo jurídico de la República numerosas e importantísimas normas, la mayoría de carácter social, cuya legalidad definitiva estaba supeditada a la aprobación legislativa. Efectivamente, en el periodo 43-46 fue preciso legislar por decreto, puesto que el Parlamento estaba disuelto. Este cuerpo de decretos constituye el basamento de la reforma social que hizo Perón del 43 al 46, ¿no? Que ahora vamos a enumerar en su parte más importante. La legislación posterior lo ratificó, actualizó, completó y perfeccionó. El 21 de diciembre del 46,
se promulgó la ley 12.921 que convirtió en instrumento legal los decretos leyes de especial importancia dictados entre 1943 y 1946. Se trata de 123 decretos, cifra que habla bien alto de la amplitud de la obra consagrada en ellos. Para mayor ilustración, enunciaremos los más destacados decretos leyes dictados en ese periodo 43-46. Y vean ustedes, compañeros y compañeras, el Estatuto del Periodista, el Estatuto del Peón, que lo vimos en el encuentro anterior, el Estatuto del Médico, siempre el hombre, la mujer, el ser humano en el centro, sobre el conchavo de braceros, que por primera vez obliga a las grandes empresas propietarias de ingenios a tratar a los cañeros como hombres dignos. Laudo de los gastronómicos, siempre el hombre en el medio, con la supresión de la propina, lo que según Perón contribuirá a la dignificación del trabajo mismo. No sé por qué eso, seguramente que le pagarían solo con la propina. Salario mínimo, salario básico y aguinaldo. A los antiperonistas, algunos dicen que tendríamos que decirle que deje el aguinaldo y que deje el salario básico y el salario mínimo, que lo consiguió Perón, cuya trascendencia en el elevamiento social y económico de las clases más necesitadas no deja nunca, no se deja nunca de señalar lo bastante. Vacaciones pagas obligatorias y su consecuencia más inmediata, el turismo obrero, creando y activando importantes centros de veraneo. Miren el argumento que tenía Perón. Si toda máquina se para 15 días, ¿cómo no se hará descansar a un obrero otros tantos en beneficio de su biología y de su rendimiento? La justicia del trabajo para la aplicación armónica y progresista de un nuevo derecho, el del trabajador. La creación del Instituto de Previsión Social. Desterremos el privilegio, extendamos la cobertura de los riesgos sociales y profesionales a todas las zonas activas del país. Dirá Perón al poner en posesión al primer presidente de este instituto, el 22 de julio del 44. Y van a mencionar acá nomás los compañeros el primer plan quinquenal. Perón siempre, 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 siempre actuó con planes, porque tenía una finalidad clara, tenía una doctrina clara, tenía objetivos claros. Por eso no tenía ningún inconveniente en explicitarlos, porque además eran nacionales, eran populares, eran para la gente. Cabe destacar un hecho nuevo y de singular importancia en la historia de la vida política del país y del mundo, diría yo. Los chinos que ahora creo que ya están en el plan quinquenal número 14, creo que empezaron en 1953 con el primer plan quinquenal. El 21 de octubre del 46, el general Perón concurre al Parlamento reunido en asamblea para exponer su primer plan quinquenal, el plan de gobierno. Y el segundo plan quinquenal lo presentará el 1 de diciembre del 52. Su consideración minuciosa será tema de los próximos capítulos, toda vez que su cumplimiento y desarrollo cubrirá predominantemente entre todas las realizaciones el contenido esencial de su primer periodo de gobierno. 76.000 obras hizo Perón en el primer plan quinquenal, porque había independencia económica. Hoy una sola obra no hacen estos cipayos y vendepatria.
a ver qué pasó el 1 de mayo del 47. El 1 de mayo del 47, al leer el mensaje inaugural del segundo periodo legislativo, el general Perón destacó la importancia de trascendentales realizaciones que nos obligan a detenernos un instante. Recuerda su reiterado propósito, manifestado en múltiples oportunidades, de llevar a la recuperación de los servicios públicos esenciales para el Estado. Esto constituye, sin duda, un plan de inmensas proporciones a proyectarse sobre el futuro de la República. Esto que ahora quieren privatizar los cipayos que tenemos en el gobierno y que hemos regalado tantas veces, que lo tiro. Este plan impone desde luego una política de prudencia, ya que está sujeto a contingencias de oportunidades y de conveniencia técnica y económica especiales para cada caso. Dentro de tales previsiones se hallaban los servicios telefónicos, factor esencial en la organización de la vida moderna. La nacionalización de los teléfonos fue un hecho auspicioso para la vida nacional y un acto inicial de una política que iba a brindar pronto nuevas y renovadas satisfacciones, en manos de los ingleses desde ya. La adquisición de los teléfonos se hizo por vía de negociaciones recíprocas, sin duda las más indicadas en ese instante, y el precio de compra, 309 millones de pesos moneda nacional, hace sonreír hoy. Esto estaba escrito más o menos en 1953-54, después de 6 años, claro, y pone de relieve prudencia y sagacidad en el manejo de la cosa pública, defender lo nuestro, claro, defender lo nuestro. En el mismo mensaje expone otro hecho de mucha mayor trascendencia y que después de la nacionalización del Banco Central, también en manos de los ingleses, lo sigue en importancia en orden a la política de recuperación del patrimonio nacional, la adquisición de los ferrocarriles, realizaciones del primer peronismo. Dichos medios de comunicación fueron adquiridos por el convenio Miranda-Eddy, culminación de exitosas negociaciones cumplidas bajo directa inspiración de nuestro presidente. El precio convenido para la adquisición de los ferrocarriles de capital británico, incluidos los bienes y propiedades en la Argentina de compañías asociadas, subsidiarias y colaterales de las aludidas empresas ferroviarias, fue de 150 millones de libras esterlinas, que al cambio comprador en moneda nacional a 13,53 por libra, representa en aquella época 2.029 millones de 500 de moneda nacional. 2.029 mil millones moneda nacional. Por si alguna duda quedara de la bondad de la operación, basta destacar que el embajador Kelly, en su denominada obra A los pocos que gobiernan, señala con amargura que la Argentina, con las aportaciones de sus carnes a Gran Bretaña, pagó en 4 años lo que había llevado a su país décadas enteras de atesorar. Incluso dicen que los ingleses se habían apropiado de 1 kilómetro a derecha e izquierda de las líneas férreas, y que todo eso quedó en manos del pueblo argentino. En el mismo mensaje, y siguiendo la política de liberación económica, comunica que debió encarar otros 2 problemas de capitales: repatriar la deuda y reducir el interés del dinero. La repatriación de la deuda era una ilusión acariciada en vano por generaciones de argentinos que veían en el hipotecamiento reiterado del país, como estamos sufriendo hoy nuevamente, Argentina del 2025, una fuente de ingresos para los negociadores de los empréstitos y un arma de sojuzgamiento económico de los países y consorcios prestatarios.
ven que todo tiene que ver con todo y no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Otras realizaciones merecen destacarse, tal como la expedición naval para instalar un nuevo observatorio meteorológico en la Antártida y su importancia como antecedente valioso en la Declaración de los Derechos Argentinos sobre su plataforma continental y el continente antártico, que hoy quieren entregar estos. Cualquiera de las realizaciones expuestas bastaría para consagrar a un mandatario y sería motivo de orgullo de más de una vida empleada en la atención de la cosa pública. La magnitud de lo realizado llena de asombro aún el espíritu más prevenido. Este solo periodo sería suficiente para asegurar a Perón el lugar más prominente en la historia de la patria. Seguro que sí. Seguro que sí. Otro hecho auspicioso merece destacarse. El 24 de febrero del 47, al cumplirse un año de la consagración legal del movimiento revolucionario, el general Perón proclamó solemnemente los derechos del trabajador, haciendo así eco de los anhelos de justicia social que alimentan los pueblos y para orientar la acción de los individuos y poderes públicos en su misión de elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, que en el esquema de doctrina peronista son las tres cosas esenciales del principio fundamental sociológico, que es la justicia social. ¿Qué implica la justicia social? Elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital. Y con esto por hoy terminamos y nos vemos, si Dios quiere. Seguimos el martes 18, ya queda poquito, ya queda poquito. Hemos compartido todo un año, ¿no? Todo un año en el que hemos compartido el plan de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio, que está en YouTube, ¿no? Están todos los encuentros. También está el primer nivel, para los que les interese. Y también está el nivel superior, que en la época de Macri, cuando estábamos más tranquilos, también a la noche nos pusimos a compartir con los compañeros todo el nivel superior del plan de la Escuela Superior Peronista, que uno humildemente recomienda efusivamente que se instale en cada ámbito de militancia una escuela con libros, que ahora se pueden adquirir en cada ámbito de militancia, para estudiar todos estos temas, para tener en cuenta todas estas realidades que, si no las conocemos, es como si no existieran. Macanudo, si hay alguna reflexión, alguna idea, algún comentario. Si no, nos vemos a ver si hay alguna. El otro día me olvidé. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? Vamos a ver la continuación. No, la Constitución del 49 no la vamos a ver. Mejor dicho, vamos a mencionarla, pero qué obra maravillosa que hizo Perón realmente en sus dos primeros, sobre todo en el primer periodo, ¿no? La consolidación de todo
de todo esto que estábamos mencionando a través de una constitución, ¿no? En el año 49. Desde ya una obra también de Sampay, ¿no? Mm. Macanudo. Bueno, gracias, Antonio. No, nos vemos Bueno, el martes que viene, si Dios quiere. un abrazo a todos. Nos Igualmente, un vemos, abrazo. José María. Chao, ¿Qué chao. tal? Chao, hasta luego. Un abrazo, Susana.